Pues, Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Saludos, saludos Jacob, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo? excelente, Raf. Gracias aquí, llegando a la clase. Qué bueno, Baruch Hashem. Bueno, aquí estaba mirando precisamente por dónde quedamos la vez pasada y como dice Stephanie, lo comenta de una manera muy precisa. La mentira dijo que estamos hablando del trabajo, capítulo 11. Ya me ubiqué aquí, estamos en la página 130. Un segundo que están entrando personas también. Estamos en la página 130 y el resumen, digamos, de lo que hemos hablado hasta ese punto es básicamente que en este mundo venimos a trabajar y no necesariamente se refiere, como hemos hablado muchas veces, al trabajo como nuestro empleo, sino también el trabajo en nuestras midot, en nuestro crecimiento personal, en nuestro apego a Hashem, etcétera, etcétera. Y precisamente la conclusión de esa primera parte es que, eh, como dice aquí en la página 129, ¿por qué creó Dios al hombre? De tal modo que su satisfacción dependiera del trabajo. ¿No le estaríamos más agradecidos si recibiésemos todo lo que necesitamos sin ningún esfuerzo? La respuesta es que mediante el trabajo el ser humano se vuelve un dador, un contribuyente con la vida. O sea, el trabajo dignifica también, no es, no es el plan de Hashem, digamos, estar dependiendo de algo, digamos, sin esfuerzo. Y obviamente que dependamos solamente de Él, pero entender que depender de Él significa esforzarnos, porque Él creó el mundo con el objetivo de que nos esforzáramos y que con nuestro trabajo, a pesar de que sea algo material, algo físico, también podamos convertir este mundo precisamente una morada para Hashem. Y al final de esa primera parte dice, todos hemos nacido con tremendos recursos y capacidades inestimables. Una parte de ser productivo es descubrir estas cosas. O sea, para ser productivo, obviamente, primero hay que saber con qué cuento, ¿ya? Y cada persona tiene los talentos, tiene las herramientas necesarias para poder trabajar, entiéndase, como dije, no solamente empleo, sino que podemos incluso explotar cada una de esas herramientas para obtener parnasá, para también luchar con nuestras cualidades. Voy a cerrar aquí micrófonos. Un segundo. Ok. Entonces, cada uno de nosotros viene a este mundo con recursos inestimables, como dice aquí, o sea, muy valiosos. Y eh, la primera parte de nuestro esfuerzo consiste en reconocer, digamos, estas capacidades, estos talentos, estas cosas que Hashem nos ha regalado, nos ha proveído. Y dice aquí, cuando nos aplicamos por entero, logramos mucho más de lo que esperábamos. Como dicen los sabios, si alguien te dice, me he esforzado, pero no he hallado, no le creas. Si dice, no me he esforzado, pero he hallado, no le creas. Pero si dice, me he esforzado y he hallado, creer. Esto está en el Talmud en Megilá. O sea, nada, no hay cosas sin esfuerzos, ¿ya? Y eso también es importante para tener en cuenta con todo lo que se ve hoy en día por internet, que ofrecen a las personas ser millonarios tan fácilmente y cuando vean algo muy fácil, siempre tómense como que la desconfianza del asunto, ¿no? Porque precisamente lo que estamos viendo, el mundo todo requiere un esfuerzo y las cosas a veces que llegan fáciles tal vez no sean por el camino adecuado o a veces también se van de manera fácil. Pero todo requiere un esfuerzo y la Megilá nos enseña que si alguien dice me he esforzado y hallé, o sea, lo logré, hay que creerle. Nada es fácil. Dice aquí, continuando con el siguiente título, dice, ¿con qué fin trabajamos? Dice, está bien decir que debemos ser productivos toda nuestra vida, pero ¿en qué debe consistir nuestro trabajo y cómo debemos realizarlo? Si el hombre fue creado para trabajar, sí, el hombre fue creado para trabajar, pero con qué fin? ¿Cuál es el objetivo del trabajo? El trabajo como un fin en sí mismo no puede ser plenamente satisfactorio. Cierra el micrófono, Colorcito. por favor. Tiene el micrófono abierto. Un segundo. Hola, hola, Rafael, ¿cómo estás? Bien, ya. Dice aquí, el trabajo como un fin en sí mismo no puede ser plenamente satisfactorio. Más y más gente llega a comprender que es posible tener una carrera exitosa y al mismo tiempo sentirse vacío.
si uno no alimenta sus necesidades emocionales y espirituales, ningún monto de éxito material no satisfará. Eso es cierto, es lo que siempre hemos hablado. El trabajo por sí mismo no es satisfactorio, a pesar de lo que hemos dicho hace un momento, de que el trabajo gratifica, sobre todo el logro conseguido con el trabajo gratifica. A pesar de eso, uy, cerré el micrófono, un segundo, estoy revisando aquí el micrófono. Ok, bien. Entonces, el trabajo por sí mismo, por sí solo, no es el objetivo, no es lo que es gratificante. Vamos a ver. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Bueno, cerré el micrófono. Ok. Más y más gente llega a comprender que es posible tener una carrera muy exitosa y al mismo tiempo sentirse vacío. Si uno no alimenta sus necesidades emocionales y espirituales, ningún monto de éxito material no satisfará. Eso es importante. O sea, no es el enfoque a lo material solamente. Necesitamos, porque ya dijimos, desde el principio el libro se enfocó aclarándonos de que estamos constituidos de dos cosas, la materia y el alma, o sea, el cuerpo y el alma, y que precisamente tenemos que dedicarle tiempo para alimentar el alma, tanto como le dedicamos tiempo al cuerpo. Entonces, cuando una persona se enfoca solamente en su trabajo y los logros materiales, por mucho que consiga eh, dentro de lo que son las cosas materiales, al final de cuentas no experimenta la felicidad. ¿Ya? Y eso lo hemos visto. Hay muchas historias, personas que han sido millonarias y que son vacíos o que a veces se suicidan precisamente porque no encuentran objetivo en su vida. ¿Por qué? Porque el objetivo no es los logros materiales. Si bien es importante, como lo dijo al principio, al final de cuentas, se necesita precisamente el trabajo espiritual, el trabajo de nuestras emociones, nuestra alma. Debemos saber que nuestro trabajo nos lleva hacia un objetivo más alto. Debemos saber que estamos dejando una huella positiva en nuestro mundo. ¿Significa esto que sería mejor dedicarnos solo a la filantropía y al trabajo espiritual y dejar a un lado los negocios y la carrera? O sea, estas son dos preguntas. Es que siempre hemos hablado, yo creo que ya esto lo podemos avanzar más rápido, porque siempre yo he hecho como la aclaración de que los extremos, la Torah nos advierte de los extremos. Dice, no te apartarás ni derecha ni izquierda. Generalmente se entiende en el tema de los preceptos, o sea, hacer lo bueno y no apartarse de hacer lo malo. ¿Ya? Entonces, tenemos que precisamente, como dice el Shulchan Aruch, el camino del medio es el camino del Tikkun Amidot. Ahora, con respecto a las posiciones extremas, el judaísmo no podría ser la excepción. O sea, no es el judaísmo, no es la Torá. La Torá no es dañina. Lo que hace a veces problemático el asunto es cómo la persona asume lo que la Torah le enseña. O sea, el fanatismo existe en todas partes, existe en la política, existe a veces dentro de los regionalismos, etcétera, etcétera. O sea, también a veces una persona puede de alguna manera, entre comillas, fanatizarse con los asuntos que estudia de Torah. ¿Qué significa eso? Que se vuelve muy rígido, muy radical. Y una persona puede decir, no, es que todo es el tema, lo importante es Dios, que de hecho es cierto, y lo importante es la espiritualidad, y entonces se enfoca, como dice aquí, la filantropía, dejando de lado lo que es la parnasá, dejando de lado las cosas que son materiales y enfocándose solamente a una vida eh, de espiritualidad y a veces llena de carencias. Si bien es cierto que en las historias así que encontramos muchas personas que precisamente la enseñanza nos trae de que vivían en una situación de pobreza y eran grandes sadiquín, no significa que ese sea el camino. Significa que aún estas personas en la pobreza que tenían, eran agradecidos con Hashem. Pero no significa por ningún motivo que el camino para seguir a Dios es la pobreza, tampoco la riqueza, sino que uno debe preocuparse por lo necesario, por producir, que es precisamente el trabajo. Ahora, ¿qué pasa si una persona precisamente se esfuerza y el esfuerzo Hashem le bendice con grandes recompensas económicas? Entonces, todas estas cosas, cuando la persona tiene sobre todo el temor al cielo, sabe que esas recompensas económicas no es
simplemente por sus talentos o porque sí, sino porque de alguna manera Hashem le está poniendo dinero en su mano para que él también comparta de esa bendición con los demás, ¿ya? Entonces, eh, eso es importante aquí, repito. ¿Significa esto que sería mejor dedicarnos solo a la filantropía y al trabajo espiritual y dejar de lado los negocios y la carrera? Antes de responder a esta pregunta, debemos volver a examinar el significado de nuestra existencia y el significado de nuestro trabajo. Recordemos que el propósito subyacente a nuestro trabajo es usar nuestros talentos y capacidades para mejorar el mundo material y hacerlo un lugar más divino. Para ello debemos reconocer que la espiritualidad es la fuerza primaria en nuestras vidas, mientras que lo material y lo físico son vehículos para la expresión del alma, mientras que lo material y lo físico son vehículos para la expresión del alma. Entonces sí, debemos hacer todo lo posible por asegurarnos de que nuestro trabajo sea un éxito usando nuestras facultades físicas e intelectuales al máximo. Pero nuestro objetivo primario debe ser siempre hacer de nuestro trabajo un canal para lo divino, para causas nobles y humanas. Ahí está el punto, el equilibrio. El equilibrio es, ¿me preocupo por mi trabajo? Sí, pero ¿cómo digamos, incluyo yo la espiritualidad dentro de lo que estoy haciendo? Cuando yo me mantengo con humildad, cuando precisamente hago las cosas con nobleza, con humildad, y reconozco precisamente de quién viene la bendición y también hago lo que se llama Sedaká. Sedaká es la palabra justicia y no necesariamente en términos económicos, sino también, como hemos hablado, también de ayudar a otros con un consejo, etcétera. Pero si Hashem está prosperando a la persona económicamente, pues precisamente una de las cosas que puede y debe hacer es compartir o apoyar a estudiosos de Torah. Voy a cerrar aquí un segundo. Vamos a cerrar el micrófono, perdón, video. Un segundito. Bien, ya. Entonces, debemos saber que cuando se nos está trayendo bendición en la parte financiera, uno debe preguntarse por qué. No simplemente, bueno, porque soy inteligente para los negocios, porque es que soy muy habilidoso para mi trabajo. Tiene habilidades, sí. Reconocer que Hashem es el que hace habilidades, pero al mismo tiempo preguntarse qué puedo hacer. ¿Cómo puedo yo ahora compartir de esta ganancia que estoy teniendo para hacer del mundo, como dijimos, un mundo más santo? Y obviamente lo que sostiene el mundo es la Torá. Y una manera, hay diferentes maneras. Uno, ayudar a los judíos pobres, otra, ayudar a las yeshivot, otra, precisamente, ayudar a las escuelas de niños judíos, que precisamente la Torá sostiene el mundo, etcétera, etcétera. Dice, mm, mm, esto requiere un equilibrio delicado. Equilibrio delicado. Debemos concentrarnos plenamente en nuestro trabajo y aún así no hundirnos tanto en él como para perder de vista nuestro objetivo más alto. Debemos recordar que el objetivo real es Dios y los resultados virtuosos del trabajo, no los numerosos escritos en nuestra cuenta de banco. O sea, ¿tengo que esforzarme en el trabajo? Sí, por supuesto, pero tengo que tener cuidado. Por eso la palabra que hice al principio, la frase que hice al principio es muy clara, muy contundente. Dice, esto requiere un equilibrio delicado. Es delicado, es un punto delicado. ¿Por qué? Porque a veces Hashem nos está prosperando en nuestro trabajo, sea lo que sea que ya seamos emprendedores o seamos empleados, lo que sea, Hashem nos está bendiciendo y a veces sin darnos cuenta, consciente e inconscientemente, terminamos sumergidos cada vez más en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo, y después llega la famosa frase, no me queda tiempo para estudiar, no me queda tiempo para entrar a clases, no, ya no tengo mucho tiempo, no. Siempre uno tiene que sacarle tiempo a lo que es realmente de donde viene la bendición, que es Hashem. Entonces, por eso es un equilibrio delicado. Dice, y debemos concentrarnos plenamente en nuestro trabajo. O sea, es importante el trabajo, claro que sí. Ya lo hemos dicho, es lo que resalta el capítulo. Y aún así, no hundirnos tanto en él como para perder de vista nuestro objetivo más alto.
El objetivo no es el trabajo. Si la persona se hunde en el trabajo y las ocupaciones, entonces está perdiendo de vista el verdadero objetivo, que es recordar a Dios, recordar a Dios y los resultados virtuosos del trabajo, no los números escritos en nuestra cuenta de banco. O sea, eh, si bien es cierto que es importante ocuparnos de estas cosas, al final de cuentas no trabajamos para incrementar los números en el banco. Ah, pero entonces no me tengo que preocupar, es la pregunta que dije al principio. Entonces me dedico al estudio y lo material tengo que aborrecerlo. No, ese es un punto extremo, ¿ya? Entonces, significa mantener la vista en alto, mantener el objetivo en alto, mantener el objetivo claro. El objetivo no es el trabajo, ese es un medio. Y no olvidar y no dejarnos caer en ese, no dejarnos hundir, digamos, en lo que es la rutina del trabajo y entonces terminar agobiados en un día a día y dejando de lado lo verdaderamente importante. ¿Cómo se concreta el compromiso de trabajar para un objetivo más alto? Conduciendo nuestros negocios de modo ético y honesto. Escuchen eso. ¿Cómo se concreta el compromiso para trabajar para un objetivo más alto? Conduciendo nuestros negocios de un modo ético y honesto. Yo hace tiempo he tenido alumnos que han emprendido negocios, han comenzado negocios. Y recuerdo una vez una alumna que me dijo, Rabino, muy contenta, muy emocionada, que estaba empezando un negocio. Y me dijo, Rabino, quisiera que fuera a conocer mi negocio. Y le dije, claro que sí, vamos a ir, voy a sacar el tiempo. Y me dijo, sí, también para que haga una bendición por mi negocio. Y yo le dije, mira, estoy contento y quisiera conocer tu negocio, me gustaría visitarlo. Claro que sí, pero la mejor bendición para el negocio no te la doy yo, le dije, sino si tú te comportas con rectitud con tus trabajadores, con los pagos, con justicia, con las personas que tienes, va a llegar la bendición, con tus cuentas claras, va a llegar la bendición. Me hizo acordar de eso, esto que está escrito aquí. Dice, cómo se concreta el compromiso de trabajar para un objetivo más alto, conduciendo nuestros negocios de modo ético y honesto? Lastimosamente hay personas que a veces empiezan un negocio y es difícil, eh, digamos, manejar gente en el sentido sí, el manejo personal, a veces es difícil, hay gente también tiene carácter diferente, etcétera, pero uno siempre debe trabajar con honestidad, pagar a tiempo, ya, ser justo con los trabajadores. Cuando una persona hace eso, va a llegar bendición para su negocio. Dando generosamente para caridad, otro punto, otra clave. Reconociendo que es Dios quien nos bendice con la prosperidad. Ya, ahí está diciendo las claves. Primero, siendo éticos y honestos en nuestro negocio. Darse de acá, claro que sí. Reconocer que es Dios quien nos bendice con la prosperidad. No es porque hice el negocio de mi vida, la verdad es que hice una inversión o hice un contrato con un cliente que ha sido lo mejor. Sí, agradece por eso, pero no te olvides que es Hashem que está coordinando todo para que eso se dé y está permitiendo que todo esto se concrete. Eh, y comprendiendo que cada nueva oportunidad de hacer un negocio es en realidad una oportunidad de difundir un espíritu de divinidad. Comprendiendo que cada nueva oportunidad de hacer un negocio es en realidad una oportunidad de difundir el espíritu, un espíritu de divinidad, o sea, vamos a decirlo así, santificar cada cosa que hacemos por material que sea. De modo similar, siempre deberíamos trabajar tan duro sirviendo a Dios como trabajamos en nuestros propios negocios. De hecho, hay muchos paralelos entre el servicio divino y la administración de un negocio exitoso. O sea, también podemos encontrar los paralelos entre las dos cosas, el servicio divino y el tiempo que le dedicamos a un negocio exitoso. En nuestras empresas altruistas y espirituales siempre deberíamos tratar de devolver una ganancia, de que haya más fruto que la inversión original. Debemos ser persistentes si un método no funciona, probar con otro. Debemos absorbernos completamente en nuestras nobles empresas hasta soñar con ellas, no actuar como un mero empleado.
Esto es algo que ya lo hemos hablado y es el tema de cuando una persona desea emprender un negocio. Tengo amigos, alumnos también que han dicho, no, Rap, quiero empezar lo mío, quiero tener tiempo para mí, para mi familia, y empiezan un negocio y eso es lo que menos tiempo, menos le da, porque empieza un esfuerzo grande y a veces el sacrificio es de tiempo. Entonces uno dice, voy a ser independiente, pero es precisamente siendo independiente al comienzo, porque lo dijimos al principio, todo requiere un esfuerzo, es donde hay un sacrificio muy grande. Sacrificio de tiempo, a veces sacrificio de compartir con la familia. Aún así, uno siempre tiene que sacarle el tiempo a la familia. O sea, es lo que estamos diciendo. No puede uno por los negocios, a veces uno mismo se excusa y dice, no, es que no tengo tiempo, no es que ando con negocios, no es que, y empieza uno mismo a programarse y a creérselo. Nadie está diciendo que no esté ocupado, pero una persona no debe perder su horizonte, que fue lo que dijimos. ¿Y su horizonte cuál es? Obviamente Dios, Hashem, que es el que le provee todo. Segundo, la familia, porque la familia es algo que también Hashem le ha dado y también debe cuidar con celo. Sus hijos, que son esas almas que Hashem mismo le prestó para que las eduque y las críe. Entonces él tiene más compromisos ahora. Quiere trabajar, quiere emprender, listo que lo haga, pero debe saber que no puede quitarle tiempo a las otras cosas, por lo tanto tiene que ahora sacar tiempo para cada cosa y es donde se tiene que empezar a organizar tal cual como una empresa se organiza. Ya lo hemos hablado. Toda empresa necesita organizarse, necesita un orden, necesita un organigrama, necesita un manual de funciones, necesita definir las áreas, etcétera. Lo mismo acá. Uno tiene entonces para poder cumplir con cada cosa y no quitarle tiempo a una, tiene que programarse. Tiene que programarse y tiene que saber tiempo para cada cosa, sabe sacar tiempo para cada cosa. ¿Ya? Por eso dice aquí, debemos ser persistentes. O sea, cuando una persona crea una empresa o cuando una persona emprende un negocio, tiene que ser una persona luchadora. Y luchadora no es una persona que está dispuesta a trabajar y trabajar y trabajar. No, es una persona que tiene que ser ágil, ágil mentalmente para saber em, resolver o para saber enfrentar dificultades con un proveedor, no sé, con temas de impuestos, lo que sea, lo que es, se vuelve, se, como que entre comillas, se complican más las cosas, tiene ahora más cosas que pensar. Entonces, necesita la persona eh, ser, como dijimos aquí, persistentes. ¿Por qué? Porque si quieres sacar un negocio adelante, nada es fácil. Y cuando empieza un negocio también es mucho más difícil. Es decir, de cierta forma es fácil ser empleado, pero empezar un negocio es muy difícil. Y, debemos, que si un método no funciona, probar con otro, debe ser estratega, etcétera. Debemos absorbernos completamente en nuestras nobles empresas hasta soñar con ellas, no actuar como un mero empleado. O sea, ya no, si la persona emprendió un negocio, ya no es un empleado. Ahora tiene que mm, eh, soñar, embarcarse bien la idea del negocio y hacerla crecer, saber afrontar las dificultades y saber, digamos, persistir. Debemos usar plenamente todos los recursos disponibles y recordar que poder dar cuentas es la clave del éxito. Y sobre todo, donde quiera que vayamos, debemos buscar nuevas oportunidades de perfeccionarnos a nosotros mismos y a la sociedad. Inicialmente podría parecer que un compromiso tan fuerte con Dios nos distraerá de nuestro trabajo, pero la verdad es que es exactamente lo contrario. Por ejemplo, pensemos en dedicar una parte de nuestra jornada al estudio o la plegaria. Aun cuando sean unos pocos minutos, lograremos una concentración específica dentro de cada día que se trasladará al trabajo. Yo personalmente escucho a las personas que dicen, no me da tiempo para estudiar. En verdad, en verdad no les creo. Ya no les creo porque que yo entienda que de pronto la persona tiene en su mucha ocupación que tiene unos 15 20 minutos para estudiar, hay tiempo, pero que en todo el día no tenga absolutamente ningún tiempo, ningún minuto, ningunos 15 20 minutos, ninguna hora para dedicarle tiempo al estudio, ¿verdad? No le creo. Ya, a veces que uno mismo se lo cree uno mismo de que en verdad no hay tiempo.
pero a veces uno puede estudiar en el carro, bueno, no cuando va manejando, obviamente, cuando va de pronto otro conduciendo. Puede ir de pronto estudiando, no sé, en el avión. Hay momentos, hay momentos. Hoy día tenemos mucha tecnología, hay estudios que ya se pueden a través de aplicaciones en el celular, etcétera, etcétera. ¿Ya? Siempre hay tiempo, hay que sacarle el tiempo. Si uno cree, no solamente cree, si uno tiene la certeza de que en verdad lo que está diciendo son excusas, entonces busca un tiempo. 10 minutos, no tienes 10 minutos al día, ¿ya? Entonces, no tienes 10 minutos al día para dedicarle a Dios. O sea, una vez escuché de un rabino algo muy bonito que me pareció muy lindo. Y él decía precisamente que uno tiene que dar macer, o sea, la décima parte, para no decir diezmo, porque se confunde con toda esta que las religiones manejan, de cada cosa que Hashem le da a uno. Eso incluye trabajo, eso incluye pues el ingreso que uno tiene, etcétera, etcétera. Si alguien le da SEDACA a uno, también saca esa parte, el 10%, etcétera. Pero hay una cosa que a veces uno no piensa y me gustó mucho eso. El rabino decía, le damos a Hashem el 10% de nuestro día, ¿ya? Él nos está dando un día completo de vida y tú no tienes para sacarle el 10% de ese día. ¿Cuánto sería el 10%? Sería más o menos 2 horas, contando pues, 2 horas 40 minutos. ajá, 2 horas 40, contando las horas pues que la persona está dormida, 24 horas el día completo, entonces sacar 2 horas, o sea, ponte, solamente mentalízate en eso. Gracias a Hashem hiciste todo lo que tenías que hacer en el trabajo, gracias a Hashem fuiste, te ocupaste de tus negocios, muy ocupado, etcétera, y no tienes siquiera 2 horas del día para dedicarle y decirle a Hashem, este es mi hacer de la vida que tú me estás dando, ¿ya? Entonces, eso de que no tengo tiempo, en verdad es una mentira que la misma persona se dice a sí misma y se lo cree, se lo termina creyendo. Entonces, debemos usar plenamente todos los recursos disponibles y recordar que poder dar cuentas es clave del éxito. Y sobre todo, donde quiera que vayamos, debemos buscar nuevas oportunidades de perfeccionarnos a nosotros mismos y a la sociedad. Inicialmente podría parecer que un compromiso tan fuerte con Dios nos distraerá de nuestro trabajo, pero la verdad es exactamente lo contrario. ¿Qué significa esto? Inicialmente puede parecer que no tengo tiempo, en verdad ando con una agenda muy copada, no tengo espacio. Aparentemente, si me dedico a esto, como quien dice, me distrae de lo que es mi trabajo, no, de esto que estoy haciendo, pero no, no es así. Por ejemplo, pensemos en dedicar una parte de nuestra jornada al estudio o la plegaria, aun cuando sean unos pocos minutos. Lograremos una concentración específica dentro de cada día que se trasladará al trabajo. ¿Con cuánta frecuencia somos improductivos en el trabajo por falta de concentración? ¿Cuánto se pusiera uno a sumar cada, todos los minutos en el día en que uno toma el celular en la mano de pronto para revisar mensajes, no sé, redes sociales? ¿Ya? ¿Cuánto sumaría eso? Tal vez más de 2 horas, ¿ya? Y a veces decimos, no, no tengo tiempo, pero siempre hay, dice aquí Belki, siempre vamos a sacar tiempo en lo que realmente nos importa y lo pondremos como prioridad. Hay una cosa, sí, sí, tal cual, hay una cosa que dice el Shuan Aruch, que dice que, por ejemplo, en el tema de despertar en la mañana, que si, que a veces nos cuesta levantarnos, pero que si una persona supiera que se levanta temprano y va a un negocio, va a ganarse varios miles de dólares, madrugaría todo lo que puede y pondría la alarma con bastante tiempo para arreglarse suficientemente bien y presentarse completamente. Entonces, es una realidad. Esa es parte de la tendencia del alma animal, de esa parte animal que tenemos, esa parte vital. Entonces, eh, sí, uno tiene que precisamente mentalizarse de que en verdad, em, en verdad sí podemos educarnos incluso para sacarle un tiempo a Hashem. Con respecto a los no ágidas, ¿hay obligación de estudiar Torah? No. Aquí en este caso no hay una obligación, no hay un precepto que diga que tiene que estudiar Torah, pero se vuelve casi un precepto lógico porque el no ágida no simplemente va a decir acepté las 7 leyes y ya, soy no ágida.
soy un Ben Noach. No, ¿y qué te toca hacer? Ah, no sé. Entonces, ¿cómo puedes decir que eres un buen Ben Noach o una buena Bat Noach? Tienes que estudiar precisamente qué es lo que te toca hacer. Y entonces, si bien no tiene una obligación tal cual como un mandamiento, pues es lógico que tiene que aprender de lo que son sus obligaciones. Dice acá, ¿con cuánta frecuencia somos improductivos en el trabajo por falta de concentración? Podemos pasar horas y horas en la oficina, pero si esas horas no son de concentración, es muy poco lo que se logra. Ajá, así es. Dice acá, ¿y qué pasa cuando simplemente nos sentimos abrumados por la carga de trabajo? Una vez más, el único modo de ponerse a la altura de este desafío es conectarse con lo divino. Cuando nos concentramos en y comprometemos a realizar nuestra misión más alta mediante la generosidad y la bondad, nuestra alma nos provee vastas cantidades de energía, mucho más allá de lo que habríamos esperado. Mientras nuestro cuerpo necesita constantemente descanso y realimentación, nuestra energía espiritual no tiene esas limitaciones, ni la tiene por lo tanto, nuestra productividad espiritual. Debemos imponernos normas altas en nuestro trabajo, así como el alma es limitada, también es ilimitado nuestro potencial de crecimiento. Es ilimitado nuestro potencial de crecimiento. En esta para allá estudiamos precisamente que hay una desproporción entre el esfuerzo y la recompensa. La recompensa por los misbot, realmente la recompensa por los misbot, eso va a venir en Olam Abba, no es en este mundo. Así lo trae Raman también. Pero, entonces, ¿por qué Hashem a veces ayuda con Parnasá, ayuda con salud, etcétera, etcétera? Porque precisamente eso no son tal cual como recompensas, son ayudas para que la persona pueda cumplir su misión. Pero explica, como estudiamos esta para allá precisamente, de que es desproporcional el tema del acto con la recompensa, o por lo menos con la respuesta que el cielo, que Hashem envía desde el cielo. Una persona puede hacer un acto pequeño aquí y se convierte en una gran respuesta desde el cielo, ¿ya? Por eso es importante nosotros, sí, hay que descansar, también hay que descansar, pero también no olvidar que la fuente de todo es Akadosh Baruj Hu, y precisamente nuestro esfuerzo al hacer las cosas con altruismo tiene una respuesta bastante grande. Ahora, cómo podemos superar el desafío del trabajo duro? Dado que todo el objetivo de la vida del hombre es volverse un dador y creador independiente, todo obstáculo debe ser visto solo como un desafío más, puesto ahí para sacar a la luz lo mejor de nuestras fuerzas. Acuérdense de lo que les dije hace tiempo, cuando yo llegué a hacer una reflexión precisamente antes de la tefila de la mañana, y reflexionaba de que los momentos más difíciles de mi vida han sido los mejores. Y, y no es que uno desee estos momentos, precisamente uno debe aprender de los buenos momentos. Pero sí es cierto que esos momentos difíciles que uno pueda tener, ya sea en el trabajo, ya sea a veces en temas de pareja, ya sea en cosas personales, muy personales, esas cosas están allí para ayudarnos a confrontarnos a nosotros mismos y a sacar lo mejor que tenemos dentro de nosotros. Como ya hemos dicho, los sabios dicen el camello según su carga, ¿ya? Entonces, nada de lo que nosotros nos toca vivir es más grande de lo que podemos soportar. Y cada uno, como dice aquí, todo obstáculo debe ser visto, toda dificultad debe ser analizada como un desafío, puesto allí para sacar lo mejor de nuestras fuerzas. Nos ayuda realmente a enfrentarnos, a confrontarnos a veces con nosotros mismos y a poder sacar y mejorar lo que tenemos que mejorar. Pero los desafíos de la vida sacan a luz las dimensiones más profundas del alma. Cada forma de crecimiento es precedida por la frustración y el dolor. Escuchen eso. Cada forma de crecimiento es precedida por la frustración y el dolor. Díganme ustedes si no han tenido situaciones en la vida
donde parece no haber solución, donde parece ya definitivamente no, no haber nada que hacer y que hay espacio ahí para la frustración. O sea, pero uno siente, bueno, o sea, y empieza uno a vivir como un duelo, vamos a decirlo así, de, bueno, pues, o sea, tocó esto, empieza como a aceptar las cosas, pero a veces dentro de ese tiempo, viviendo ese momento de frustración, encuentra un empujón más para seguir adelante, ¿ya? Por eso dice aquí, eh, mm, cada forma de crecimiento es precedida por la frustración y el dolor. Precisamente esa frustración y dolor, ese sentimiento que experimentamos es lo que nos va a ayudar a veces a encontrar aquello que necesitamos encontrar para crecer. Una madre debe soportar las dificultades de la preñez y el parto antes de que pueda experimentar el triunfo del nacimiento. Dice, un artista debe soportar las horas de confusión y frustración antes de que su creatividad dé frutos. Ya lo hemos hablado también de pronto los que nos gusta escribir. Hay momentos, yo pensé que era yo solo, pero he encontrado, ya lo hemos hablado, como el bloqueo, incluso para los artistas también. Hay momentos en que no saben qué hacer. Ya tienen todas las habilidades, pero no saben por dónde comenzar. Hay bloqueos. Eso es normal. Y eso genera frustración. En verdad se siente una frustración porque uno quiere seguir, pero no puede. Pero luego de ese momento de frustración viene la luz, ¿ya? Viene la luz. Entonces, así es con las dificultades en la vida. Hay dificultades, aparentemente no hay solución, pero hay que vivir a veces el duelo, la preocupación, pero llega a veces la solución, ya llega la solución después. A veces incluso luego de esa pequeña frustración que uno tiene, puede como que ver las cosas más claras o incluso puede darse cuenta si lo que estaba pensando no es realmente algo benéfico, ¿ya? Dice aquí, cómo accedemos al vigor interno que transforma los obstáculos de nuestro trabajo en desafíos para el crecimiento, viendo al trabajo como lo que es un medio para cumplir nuestra misión divina. Si recordamos que trabajamos no solo por la ganancia monetaria o la satisfacción personal, nuestro compromiso con el trabajo se hace mucho más fuerte y aún así nuestro trabajo se vuelve menos absorbente. Es decir, me ocupo de esto porque tengo que ocuparme de esto, pero esto no es todo. Esto no es a lo que yo vine a este mundo. Hay cosas más grandes. Dice Caulices, hasta que se pasa el nervio y se dé la posibilidad de solución, se destraba el cerebro y se sale de ese estado emocional. A veces pasa, a mí me ha pasado, a veces que cuando uno tiene algo, a veces el hecho de conversarlo con alguien, con un amigo, o a veces con la esposa, ni siquiera la esposa ha dicho nada, ni siquiera el amigo ha dicho nada, pero mientras uno habla como se ilumina el bombillo y ya uno encuentra la solución. Entonces, ese es el punto. El punto es que a veces se necesita hablar, a veces se necesita compartir, a veces tenemos, por eso nuestro mejor amigo o mejor amiga es la pareja, es la persona con la que a veces compartimos las cosas muy personales. Cuando nos casamos, cuando estamos de adolescentes, hay muchos amigos y amigas en la escuela, en la universidad, pero cuando nos casamos, el círculo se cierra un poco y solamente somos mi esposa y yo. Entonces ya hay conocidos, sí, disfrutamos mucho su compañía, pero como que ya no hay amigos. O sea, como que verdadero, como eso se lo sabes también, el Rebe lo dijo antes, la relación de esposo y esposa no es de maestro y maestra, maestro y alumna, perdón, o al revés, sino de amigo y amiga. Es una relación de amigos. Y precisamente a veces nos tenemos que, las situaciones más bien nos llevan a recordar, a reubicarnos en el sentido de que el trabajo o las cosas materiales no son el verdadero objetivo, son realmente, hay cosas más fuertes y más importantes que eso. Y dice aquí, si recordamos que trabajamos no solo por la ganancia monetaria o la satisfacción personal, nuestro compromiso con el trabajo se vuelve mucho más fuerte. Y aún así nuestro trabajo se vuelve menos absorbente, pues dejamos de estar totalmente controlados por las demandas del momento y por los caprichos subjetivos que son parte de la naturaleza humana. En lugar de dejarnos atrapar por el trabajo a expensas de todo lo demás,
lo vemos como un paso más para el servicio a Dios, a nuestra familia y a la sociedad. ¿Ya? Ya lo hemos hablado muchas veces. Yo, por ejemplo, soy muy feliz con algunas cosas que estoy haciendo. Solamente pensar en la idea de poder apoyar mucho más a escuelas judías y a las personas que estudian Torah también, que pasan todo el día sentados estudiando Torah, me hace feliz. O sea, es como que, bueno, estoy haciendo esto, pero este no es el objetivo. Entonces, lo hace, le da una motivación a uno en ese esfuerzo que está haciendo. Y créanme que si los objetivos son altruistas, Hashem bendice. Si los objetivos son sinceramente altruistas, o sea, de ayudar, como dice aquí, a la familia o a la sociedad, Hashem va a bendecir. Todos sabemos lo que se siente al ser consumido por el trabajo. Ya no podemos ver el mundo más allá de nuestro trabajo. Nos sentimos abrumados y confundidos. Una cosa que también la gente debe aprender. La gente, las personas deben aprender a respetar su hogar, su, su individualidad. Porque yo he conocido personas, lastimosamente, que dejan entrar el trabajo a la casa. ¿Ya? Entonces, ya están en la casa y le llama un cliente, le llama tal cosa. Bueno, momento de trabajo, aunque uno esté en la casa, el día tiene unas horas, etcétera. Pero hay personas que en verdad la empresa dice la persona a sí mismo, no, porque yo tengo este cargo y en verdad es un cargo muy importante. Eh, la persona deja entrar a veces a su casa el trabajo, ya, y significa que es que cuando estén incluso en la casa están respondiendo cosas, no les dejan a veces dormir. Yo conocí una persona que incluso si hay un problema en la empresa a las 2 3 de la mañana le tenían que llamar, te tenía que ir a esa hora para allá. Entonces, no es lo correcto. O sea, todo tiene un límite. Y uno también tiene que, una de las cosas de respetar el hogar, de querer el hogar, es precisamente no dejar que nada dañino se introduzca al hogar. Y a veces uno piensa que nada dañino se refiere a una mala amistad o algo así, pero no, también uno debe también límites en lo que en lo que es el trabajo, ya, el trabajo. El trabajo, hay momentos para trabajar, hay momentos para llegar a casa y compartir en familia. Ya, hay momentos para los hijos, hay momentos para la esposa, hay momentos para ocuparse de las cosas que tiene que hacer en el día, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, es por eso que uno siempre debe tratar de poner un espacio. Y las parejas también, la familia en general, debería ponerse un día a la semana en el que salgan un rato, así sea el parque que está al frente de la casa. ¿Ya? Pero a veces dicen, no, es que sueñan con las vacaciones de pronto, no sé, en Cancún, y de pronto, y siempre sueñan con esas vacaciones y no tienen el dinero y ahí quedan el sueño, pero no, pueden salir a disfrutar dentro de lo posible. Eh, Dice aquí, por eso todos sabemos lo que se siente al ser consumido por el trabajo. Ya no podemos ver el mundo más allá de nuestro trabajo. Nos sentimos abrumados y confundidos. Pero el mero hecho de reconocer que nuestro trabajo tiene un objetivo más alto más alto es el comienzo de una actitud más saludable. Los que parecían obstáculos insuperables se volverán desafíos que nos estimularán a logros mayores. Encontramos frustración, especialmente al comienzo de un nuevo proyecto o un nuevo empleo. Como dicen los sabios, perdón, todos los comienzos son difíciles. Esto lo encontramos en Midrash Mejilta, en Shemot 19:5, citado por Rash, para Shaitro. Todos los comienzos son difíciles. Eso es una realidad. No dice los comienzos en los negocios, no. Todos los comienzos, todas las etapas en las que uno comienza algo nuevo, obviamente, es difícil al principio. A veces los matrimonios también al principio son difíciles. Es una etapa de acoplamiento, una etapa donde hay cosas, etcétera. Pero eso no solamente los matrimonios, toda cosa al comienzo es difícil. De hecho, también nosotros somos muy dados o muy reacios al cambio. El ser humano casi que por naturaleza es reacio al cambio, le cuesta adaptarse a algo, prefiere estar donde está. Y si le quieren cambiar eso, entonces como que ahí empieza el problema. Todos los comienzos son difíciles, pero si se los enfocan en su debida perspectiva, esta frustración se vuelve una oportunidad de iniciar cada nuevo proyecto con un plus de decisión, con un incentivo adicional para partir de un robusto comienzo.
El trabajo es realmente un formidable desafío a nuestras normas y valores. Yo creo que uno debe tener, yo soy así, por ejemplo, yo pienso que cada persona, temores hay siempre, siempre tenemos temores de comenzar algo nuevo, pero uno debe tratar de disminuir el temor investigando bien las cosas. A veces el temor es por desconocimiento precisamente, porque no sé qué voy a hacer, pero si uno se le explica bien las cosas, entonces uno puede empezar. Y a veces yo me he dado un paso adelante, por decirlo así, en situaciones en las que tengo temor. El temor radica en que, bueno, no sé cómo voy a hacer, pero voy a hacer. Me arrojo hacia adelante y obviamente trato de indagar, trato de preguntar. Ya, yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en este tema de supervisión de casos root, me preguntó un rabino, me dijo, ¿te le mides? Y yo le dije, sí, no sé qué hacer, pero usted me dice qué tengo que hacer. Y obviamente tenía un poco de temor, porque yo le dije, una cosa es leer el Shulchan Aruch, otra cosa es estar en la fábrica y hay cosas que de pronto en la práctica no conozco. Pero me decía, no, tranquilo, yo te voy a explicar. Entonces, ya con ese comienzo de que yo te voy a explicar, listo, claro, o sea, lo que el rabino necesitaba saber era si yo estaba disponible y si yo me sentía capaz de hacerlo. Y yo me siento capaz de hacerlo, estaba disponible, no tenía mucha idea de qué iba a hacer, pero me decía mismo, soy capaz, yo soy capaz de hacerlo, o sea, yo sé que no me va a quedar difícil. Y ese es uno de los temas de creer en uno mismo, saber que precisamente las capacidades que Hashem le ha dado a uno. Entonces, a veces los comienzos son difíciles. Ahora, el trabajo es un desafío al principio. Nos vemos inundados con demandas y obligaciones, con complicaciones y dificultades que amenazan con hacernos perder de vista porque estamos ahí. Sin embargo, concentrándonos en nuestras prioridades espirituales, podemos asegurarnos de que nuestro trabajo siga avanzando hacia fines productivos y virtuosos. Así que cuando vayamos a trabajar mañana, pensemos en nuestros objetivos de un modo nuevo. Transformemos nuestro ambiente de trabajo en un lugar donde florezcan la bondad y la buena voluntad. Seamos un ejemplo de conducta benévola. Saludemos a todos con un buenos días, especialmente agradable. Esto es otra cosa. A veces la gente piensa que llevar la espiritualidad a su oficina es sentarse con la demás gente y decirles, ¿sabía que existen 7 leyes para las naciones? Que Hashem ordenó un pacto con Noah. Eso no es así, no necesariamente. Eso es para una persona que ya tiene idea de algo. Qué bueno conversar con esa persona que ya conoce algo de las leyes noajidas, conoce algo de la Torá. Pero no, a veces una manera muy grande de llegarle o de cambiar el ambiente de trabajo es con buenos modales. Eso le llaman los sabios Derech Eretz. O sea, la manera, el camino de conducirse en la tierra, ¿ya? Y eso es algo, un lenguaje mundial, vamos a decirlo así, conocido por todos. O sea, una persona incluso que no sepa o que en su ignorancia piensa que Dios no existe, aún por las buenas conductas es tocado, ¿ya? Y puede ser tocado para cambiar. Entonces, por eso dice aquí, seamos, ¿cómo imbuimos nuestra actividad de trabajo mañana o pasado mañana que vayamos a trabajar? Seamos un ejemplo de conducta benévola. Saludemos a todos con un buenos días, especialmente agradable. Cuando trabajé en Medellín, una cosa que me pareció muy curiosa y aprendí de mi jefe, sin que me dijera nada, solamente lo veía y me di cuenta del efecto que eso tenía y traté de tomarlo para mí. Y es que cuando llegaba alguien a la empresa, sea un proveedor, algún nuevo cliente con que quería hacer algún acuerdo, etcétera, él saludaba, apretaba la mano y sonreía. Decía, ¿qué más? ¿Cómo está? Le sonreía. Y eso tiene un efecto tan bonito de entrada. O sea, de entrada eso tiene un efecto sobre la persona. Y yo veía en verdad eso y yo trato de hacerlo, porque en verdad es como entrar con pie derecho, vamos a decirlo así. Entonces, estos modales, y sobre todo si la persona es temerosa y se comporta correctamente, incluso con cosas que pueden ser prohibidas por la Torá, de pronto tomar un dinero que no le pertenece y la persona se para firme en su puesto, en su posición, entonces de alguna manera esto influye en los demás. Entonces, trabajemos duro por el éxito, sabiendo todo el tiempo que lo hacemos para consumar la voluntad de Dios. A fin de cada jornada de trabajo, deberíamos poder dar un paso atrás y ver nuestra labor en esta perspectiva.
Y esta saludable perspectiva no solo nos beneficiará a nosotros y a nuestra familia, sino también a nuestro negocio. La tecnología moderna nos permite gastar mucho menos tiempo y energía en el trabajo físico, liberándonos para ser más productivos. Esa libertad no debería ser desperdiciada. Habría que tomarla como un desafío para llevarnos a un mayor crecimiento espiritual y darle más armonía al mundo. Hasta ahora solo hemos conocido la vida en un mundo en que el triunfo se medía en términos de dominio sobre lo salvaje, victoria sobre el tirano, cura de la enfermedad. Un mundo en el que hay un premio Nobel de paz solo porque hay guerras, donde hay erudición solo porque hay ignorancia, donde hay filantropía solo porque hay hambre y necesidad. Pero ahora tenemos la oportunidad de ir más lejos todavía, podemos hacer más que simplemente derrotar el mal, podemos explorar los dominios infinitos del bien. Es cosa de cada uno de nosotros salir y aprovechar estas nuevas oportunidades y esforzarnos por ser eh, más productivos que nunca. Y a fin de la jornada, pregúntese, ¿estoy usando todos los recursos y capacidades que Dios me dio para producir más de lo que me fue dado? Si podemos responder afirmativamente a esta pregunta, sabemos que estamos encaminados hacia una vida plena de sentido. Preguntarnos siempre si estamos haciendo lo que debemos, si estamos esforzándonos lo suficiente. Y termino aquí con una anécdota y terminamos el capítulo 11. Pasamos al capítulo 12, viene a hablar sobre la caridad, la sedacá y la riqueza. Dice aquí, terminando el capítulo 11, dice, la demanda permanente del Rebe era, para sí mismo como para todos los demás, ser continuamente productivos. En el verano de 1956, planeó visitar un campamento de verano de niños que él había creado. Alguien sugirió que después de la visita se quedara en las montañas tomándose unas breves vacaciones. Las pocas horas que me llevará ese viaje, las pocas horas que pasaré allí y las pocas horas de vuelta ya son toda una vacación, respondió Rebe. De hecho, en sus más de 40 años como líder del movimiento Lubavitch, no se tomó vacaciones ni una sola vez. Nunca hay vacaciones. O sea, con el tema de la Torah, donde quiera que uno va, siempre está. Si una persona resume todo lo que estamos diciendo en el capítulo, que entiende que está haciendo algo material, sea trabajo, sea viaje, lo que sea, entiende que aún en eso hay algo divino, entonces entiende que no hay vacaciones. No podemos evadir nuestra misión en este mundo. Cualquier momento y cualquier lugar donde estemos, tenemos que hacer lo correcto y tenemos que imbuir allí de espiritualidad cada cosa con la que nos conectamos o cada persona con la que nos rodeamos. ¿Ok? En resumen, el trabajo es un medio, el trabajo no es el fin. Hay que tener mucho cuidado de que no terminemos eh, envueltos, atrapados en el trabajo de una manera en que al final de cuentas se perdió el horizonte, digamos. Ya no se es feliz, ¿no? Si una persona tiene claro la visión, la espiritualidad, la confianza en Hashem, entiende y se da cuenta dónde se está desviando y aprende a tomar frenos, a frenar, pues en el momento que tiene que frenar. Entonces, ¿es importante el trabajo? Sí, es importante porque el hombre tiene que ser productivo, el hombre tiene que sentirse satisfecho con su logro, pero el logro material, al final de cuentas, no se lo lleva para el otro, el Olam Abba, sino que él tiene con ese logro material ayudar en la labor social, ayudar también a los estudiosos de la Torá, ayudar al pueblo de Israel y al mismo tiempo eso le permite tener el horizonte claro y nunca llegar a que el trabajo precisamente nos aparte de nuestro verdadero objetivo. Ok, ahí terminamos la clase de hoy. No sé si tienen algún comentario breve, alguna pregunta. Tienen micrófono para ustedes. Adelante, Ulises. Hola, Rap, buenas tardes. Es que estaba precisamente pensando en esa cuestión de desconectarse de los chats laborales y eso. Ujú. Y aquí en México ya sacaron una figura jurídica que se llama la derecho a la desconexión digital. Ah, ¿en serio? Porque como por lo menos en el tipo de trabajo donde estoy, los jueces son muy dados a hacer que la gente trabaje incluso fines de semana Ujú. para frenar de cierta manera ese tipo de acoso laboral, sacaron algo que le dicen derecho a la desconexión digital.
y, por ejemplo, dentro de las normatividades internas, a nosotros nos dicen, tú tienes derecho de que si ya cumpliste tu horario de trabajo, todas las cuestiones que se manden en el chat oficial o que haga oficial tu jefe, las deben de atender al día siguiente en hora hábil, Claro. porque sí, ya de plano es una cuestión exagerada. Y por ejemplo, ahorita yo me ubicaba con esa cuestión de que decía usted que conocía gente que se dejaba abrumar por el trabajo y llevarlo incluso hasta la casa, porque de hecho a mí así me pasa en ocasiones, pero es a veces una cuestión difícil, Rap, porque, y esto lo he comentado con compañeros del trabajo, les digo, mira, jefe perfecto no vas a encontrar nunca, Ujú, pero si tu jefe te permite sobrellevar la relación laboral, pues a veces es importante ceder un poquito para mantener esa buena relación, ujú, porque lamentablemente a veces me da risa, Rap, pero quieren que todo salga en tiempos, ujú, pero las meras cabezas del trabajo de estos órganos jurisdiccionales, en lugar de invertir en más gente, quieren que con lo que está salga y la verdad es muy triste porque no les importa que se acabe uno en cuestión de salud. ujú, Entonces sí, son muchas cosas, pero bueno, yo creo que al paso del tiempo va a evolucionar. Y también otra cosa que me llamó la atención de este capítulo en particular, cuando hacía referencia a qué hacer cuando estamos bloqueados y buscar esa parte divina, y también en relación a lo que decía de que muchas veces perdemos el tiempo con el celular, ujú, justamente hoy por allí oí un audio en donde precisamente dicen, bueno, los seres humanos tenemos una cuestión que es el Yetzirah y el Yetzeratov. Entonces, muchas veces en cuestiones de trabajo hay que ser cuidadosos para no darle entrada al Yetzirah, ¿verdad? Porque es muy fácil llegar cansado y querer uno divertirse. Por ejemplo, como dice, brindarle unos minutos que todavía me quedan con energía o nos quedan con energía al ujú, estudio de la Torah o alguna cuestión relacionada con la Torah que ujú, nos pueda hacer refinar. Entonces, la recomendación que decía esa persona que escuché era, si te es muy difícil empezar a hacerlo, pues uno empieza con cosas chiquitas y después se te va a hacer costumbre con todas esas cosas positivas, ¿verdad? ujú. Y y en sí era eso, Rafa, porque ahorita que estaba platicando usted sobre todas estas cuestiones, hasta parece hecho adrede, pero fueron cositas que me detuve a ver entre semana. Y también ya la última, este, esa cuestión de cuando estamos bloqueados y con miedo, recién me quedé observando a los animales. Ujú, Entonces, ¿qué pasa cuando un animal está atacado, ¿no? O está como una presa con animales más fuertes. Llega un punto en que sí el animal se paraliza, ujú. pero llega otro punto en el que dice, pues me defiendo porque ya no tengo nada que perder, ¿verdad? Y Claro. muchas veces de ahí escapa. Entonces yo como que ahora de esa conducta que vi de un animal, dije, mira, pues es que a veces así hay que reaccionar. Ujú. O sea, si nos está atacando el trabajo, pues bueno, ya así con todo y miedo y lo que quieras, pero pues haz algo, porque si te quedas ahí echado, ahí te va a comer el trabajo, ¿verdad? Y Sí. con eso concluyo, Rap. No, muchas gracias. Yo creo que eso que estamos hablando y que tú comentas me parece muy interesante que se tome de un aspecto legal, porque es que yo creo que eso quedó como una secuela de la pandemia, ¿no? Porque mucha gente empezó a trabajar desde casa. Yo lo vi, por ejemplo, yo siempre he trabajado desde casa, o sea, yo, por ejemplo, en mis clases, las cosas online, digamos, pero mi esposa yo vi como, digamos, fue ese periodo de dar clases desde la casa y después vi un cambio después de la pandemia, no era así, pero entonces vi como que querían llamarla a veces para reuniones 9, 10 de la noche, yo le dije, no, o sea, estas no son horas para reunirse, entonces vi como que se generó como que esa confianza y ese abuso, vamos a decirlo así, gracias a la pandemia, porque con la pandemia todo era trabajo desde casa, entonces como que se metió un poco todo el tema laboral a la casa. Y ahora es lo contrario, ahora es un trabajo para irlo desconectando, que yo creo que ya en estas alturas, digamos, ya se está logrando.
Y también por parte de las personas, consciente e inconscientemente, también se hicieron como más apegados al trabajo aún desde la casa. Ya, eso también es como el efecto pandemia que uno, tanto las empresas como la persona misma, tiene que ir desconectando. Y qué bueno que de pronto se llegue a un punto donde de pronto a través de una ley se pueda, digamos, disminuir ese tema. Y sí, tal cual como tú lo dices, eso es un tema muy importante. Y con respecto a lo que dicen los animales, sí, de hecho la psicología trae que son las 4 reacciones básicas de un animal. A veces huye, se paraliza, otras veces agrede, ¿y cuál es la otra? Otras veces se enfrenta, agrede, digamos, se enfrenta. Entonces sí, eso también es parte de los comportamientos básicos del ser humano y que uno acá, como no somos animales con el intelecto, precisamente sabe en qué momento ubicarlos. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber ser consciente, paciente, tolerante, pero hay un punto donde no puedes tolerar ciertas cosas y también tienes que hacerte respetar. Entonces, ese es el tema del intelecto utilizando esas herramientas de la parte animal, vamos a decirlo así. ¿Ya? Ok. Entonces, muchas gracias por el aporte, Ulises, muy bueno. Y bueno, por el momento les tengo que dejar allí. Les agradezco muchísimo la asistencia. Comenzamos la próxima clase. Creo que va a ser el domingo. Creo que ya estoy aquí porque termino producción el jueves. Entonces, nos vemos el domingo con la ayuda de Hashem en la mañana. ¿Oyeron? Este horario fue solamente un cambio por hoy. ¿Ok? Y bueno, aunque le convino a Juan, que por aquí nos está acompañando, mi querido alumno Juan de España, entonces le quedó perfecto el horario. Ok, bueno, que pase muy bien. Un saludo, que pasen muy bonita semana. Gracias, Chao, David. Gracias, Ray, gracias, Muchas compañero. gracias. Bueno, Gracias. chao, chao. Hasta luego. Shalom, Baruch